Todo comienza con esto. ¿Cómo comienza el ensanchamiento de tu mente? Ya vimos las generalidades, ya vimos cómo Dios nos va dando su palabra, ¿verdad? Para que se ensanche nuestro entendimiento. Y primero es a través de la obediencia. Amén. Después de empezar a ensanchar nuestra mente, tenemos que seguir ensanchando aún más nuestra mente. ¿A qué distancia, a qué tamaño, qué tan grande debe de ser ensanchada tu mente hasta que puedas entender y comprender el amor de Dios? No podemos entender sus pensamientos, quizá, así de altos, así de grandes, así de profundos. Son los pensamientos de Dios como el cielo, como el mar, pero entender y comprender su amor lo declara Efesios y dice, hasta que seamos capaces de entender y comprender cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad del amor de Cristo. Amén. Tenemos que ensanchar nuestra mente. Usted puede entender al día de hoy por qué Jesús murió en la cruz del Calvario, por qué se entregó por nosotros. ¿Habrá sido justo? ¿Habrá sido una buena inversión lo que hizo Cristo? Dice Pablo, no vituperemos la muerte de Cristo, ni su resurrección volviendo a pecar. ¿Cómo podremos entender y comprender el amor de Dios si no es más que ensanchando nuestro entendimiento? Amén. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 1, versículo 7. Entendamos por ensanchamiento el que nosotros podamos aplicar sabiduría, conocimiento e inteligencia. Amén. Quizás no nacimos con ella, pero la podemos adquirir. ¿Sí o no? La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos los desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mire esto, amado. Despreciar la sabiduría y el conocimiento de Dios es acortar nuestro entendimiento. Es limitar nuestro entendimiento. Hay doctrinas que no aceptan el mover del Espíritu Santo. ¿Qué están haciendo? Acortando su entendimiento, limitando su entendimiento. Que Dios se pueda mover en tu vida y tú no lo creas, ¿qué está pasando ahí? Estás limitando tu entendimiento. Mire, amado, yo quiero que comprenda bien esto. ¿Tú sabes qué es lo que Dios puede hacer en tu mente? ¿Qué Dios puede hacer con tu vida? ¿Tú estás consciente de todo lo que Dios puede hacer con tu vida? ¿Hasta dónde te puede llevar? ¿Qué puede hacer con tus habilidades? ¿Qué puede hacer Dios con tus limitantes? ¿Tú sabes todo lo que Dios puede hacer contigo? ¿O estamos como Moisés? Yo no, Señor, porque soy tardo para hablar. No me envíes a mí, Señor, porque no me conocerán. Y empezamos a limitar a Dios. Pregunta, ¿Dios conoce los límites de Moisés? Siguiente pregunta, ¿a Dios le importaban los límites de Moisés? Vamos con Jeremías. No, yo no, Señor, porque soy un niño. ¿A Dios le importaba que Jeremías fuese un niño? No le dice Dios en respuesta, no digas más soy niño porque yo voy contigo. Casi casi le dice el Señor, yo voy y hago que te salga bigote, pero ve. ¿No? Por el poder de Dios. Por la soberanía de Dios. Porque cuando Dios te ha hablado, cuando Dios te ha llamado, hermano, usted crea todo. Cuando Dios ha llamado tu vida, usted tiene que empezar a creer que Dios puede hacer con su vida grandes cosas, grandes maravillas.
porque es Dios el que lo está haciendo. Y dice este texto que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y los que desprecian esta sabiduría y los que desprecian el conocimiento de Dios, ¿verdad?, son llamados insensatos y están limitando su mente. Amén o no amén. Yo quiero abundar un poquito más en esto. Proverbios capítulo 2, versículo 3 al 6. Mira esto. ¿Va conmigo? Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás, a ver, diga conmigo esto, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ya conmigo, ensanche su mente. Dice la palabra de Dios que si tú buscas la inteligencia, que si tú buscas el conocimiento, que si tú llamares a la prudencia a tu vida y la buscares como a oro, entonces entenderías el temor de Jehová. ¿Qué pasa cuando te arrebatas en enojo? ¿Entiendes el temor de Dios? Por eso la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Te enojas, te arrebatas, no llamas a la prudencia, sino le buscas, ¿verdad?, la imprudencia a como dé lugar, entonces no estás entendiendo el temor de Dios. Pero cuando tú empiezas a entender el temor de Dios, y quiero hablar de un poquito sobre el temor de Dios, ¿de qué tratará el temor de Dios? El temor de Dios no es nada más que el conocimiento revelado a nuestra vida. El principio del temor, de la sabiduría es amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Quiere hacerse sabio, tema a Dios. Pero ¿de qué tratará el temor de Dios? Es bien sencillo. Dios le dice a Adán y Eva, ¿verdad?, no coman de este árbol, porque ciertamente morirán. ¿Sí o no? Y por un tiempo temieron a esa palabra. No entendían cómo iban a morir. No entendían la palabra muerte. No conocían quizá la palabra muerte. No conocían el significado de lo que era la muerte o la separación. Pero ellos no la tomaron. Es que Dios dijo que si comía de eso me iba a morir. Y quién sabe qué sea morir, pero pues no me gusta, ¿verdad? Estás como los niños que les vas a dar espinacas. Se ven raras, se ven verdes, se ven sacadas de un pantano, ¿verdad? ¿Cómo me te hace bien? Pues me dices que me hace bien, pero quién sabe, ¿no? Y te hace un berrinche y dice que no la quiere porque se va a morir. Y bueno, yo sí llegué a hacer mis berrinches así. Lo mismo pasa con el temor de Dios. No entendemos lo que Dios nos está diciendo con perdona, no mientas, no robes, no hagas esto, no hagas aquello, ¿verdad? Y no lo razonamos, sino simplemente no lo hacemos. Ese es el principio de la sabiduría. No lo hago. Y no es porque tengas miedo a lo que suceda, sino porque tienes miedo a lo desconocido. No sabes qué pueda pasar después de. Pero después dice la palabra de Dios que si tú buscas la inteligencia, llamas al conocimiento y llamas a la prudencia y la buscas como oro, entonces entenderás el temor de Jehová. Y ahí es donde viene esto. Supongamos que vamos caminando sobre una vereda y Dios te dice en esa vereda, no mientas. Y tú dices, bueno, no voy a mentir, pero no entiendo por qué no mentir. Estoy viendo que se me viene un problema y yo lo que quiero es paz, no quiero que me griten, no quiero que me regañen. Pero dice Dios que no mienta.
Y Dios te está diciendo que no mientas, porque al día de mañana, a 10 kilómetros, esa mentira florecerá. Y entonces o tendrás que volver a mentir, o tendrás que confrontarte un problema más grande. Amén o no amén. Y entonces, entendiendo el proceso de mentira, que dice la palabra de Dios que todo está abierto, ¿verdad?, sobre las cosas ocultas, Dios te dice no mientas, porque al día de mañana te va a doler más. Y tú primero dices, bueno, no miento porque Diosito dice que no mienta. Cuando entiendes el temor de Dios, dices, mejor confronto el problema ahorita a que confrontarlo un año después, 2 años después, un mes después, y todavía sea más grave el error. ¿Va conmigo? Porque estás dándole razón a la prudencia. Estás llamando a ser prudente, mejor no miento. Estás llamando también a la inteligencia. Estás llamando a la cordura, al conocimiento. Y entonces estás entendiendo por qué no mentir. Amén o no amén. Yo vuelvo a hacer esta pregunta que hice alguna vez. ¿Cuántos de nosotros sabe que mentir no es correcto? Ahí levante su mano. ¿Cuántos de nosotros seguimos mintiendo? No levante su mano. No se me descubra. No se me descubra, por el amor de Dios. Y la pregunta es ¿por qué? Porque entendemos que temer a Dios nos hace sabios, pero no entendemos por qué temer a Dios. Entendemos que el principio de ser sabios es temer a Dios, y entonces agarramos la ley, agarramos los 10 mandamientos, no mato, no robo, no digo falso testimonio, ¿verdad? Unifico, pero no sé por qué lo haga. Y eso va a traer a nuestra vida algo de incertidumbre. ¿Y sabe qué pasa cuando tenemos incertidumbre? Pasan sobre nuestra mente pensamientos, amén, que nos hacen pensar que la gente que se porta mal le va bien. Y a los que buscan la ley de Dios, pensamos que nada más nos estamos complicando la vida, y eso nos entristece. ¿Te ha pasado? Y creemos que esas personas están saliendo con la suya y se están viendo bien relajados. Y mientras nosotros, no, Señor, ya volteé a ver a esa muchacha, perdóname, ponme cataratas en los ojos, ¿no? Prefiero sacarme el ojo, Señor. O no voy a mentir, Señor, porque si miento, Padre, tú te enojas conmigo. Y más que Dios enojarse contigo por la mentira, Dios se enoja por la insensatez, no por la mentira. Dios dice que la mentira como pecado es igual que el asesinato. ¿Sí o no? Es decir, que para Dios no hay rangos de pecados. Todos te llevan a la muerte. Amén. Entonces, a Dios le enoja que mientas, o a Dios le enoja que te equivoques. La palabra pecado significa error. ¿Qué es lo que le enoja a Dios? Que te equivoques. Porque Él te está dando su palabra para que la entiendas y la comprendas y sientas en tu corazón, no voy a mentir porque al día de mañana eso va a ser una tragedia. Mejor confronto el problema ahorita. Y me hago responsable. Y soy como Dios. No en el punto como Satanás, que quería ser como Él, sino el punto de Dios me ha dado su naturaleza y Dios es luz y yo soy luz. Y no hay ninguna tiniebla en mí y por eso no hay mentira en mí. Porque prefiero confrontar mis problemas cada día que hacerlos a la larga y no sea uno, sean miles de problemas a una sola vez. Amén o no amén. ¿Va conmigo? Ya lo perdí.
Considerar y vivir la palabra comienza a ensanchar tu mente. Cuando tú empiezas a considerar, a ver, Señor, ¿por qué tengo que perdonar? ¿Por qué? Y nos vamos a la Biblia. Porque tú perdonas como yo perdone. Ok, buen punto. Pero ¿por qué más? Y dice el Señor, porque yo perdoné todo lo que me hicieron. Y tú como yo tienes que perdonar. Ok, Señor, otro buen punto, pero no me es suficiente. Yo quiero ver venganza, yo quiero ver que a mi enemigo le salgan patas de pollo en las orejas y que quiero ver que le vaya mal. ¿Sí o no? Por eso no perdono. Y resulta que Dios te lleva a otra palabra y dice que si tú sueltas y quitas el odio y la sed de venganza en tu corazón, entonces Dios podrá ir a favor de ti. Pero mientras tú quieras resolver el problema y no soltarlo, entonces Dios detendrá el juicio contra la persona. Porque a Dios no le importa lo que te hicieron, le importa tu corazón. A Dios le importa qué pasa con tu corazón. La Biblia dice en Proverbios, muchos son los caminos de los hombres y para el hombre todos los caminos están bien. Pero es Dios el que pesa los corazones. ¿Sí o no? A Dios no le importa si te dieron 3 nalgadas y no te las merecías. Lo que a Dios le importa es lo que te hacen sentir esos golpes. Y después de esos golpes, ¿qué siente tu corazón? ¿Y qué haces con esa información? ¿Qué haces con esas emociones? ¿Las sueltas o te fortalecen actitudes? Porque si entonces tú no has empezado a soltar emociones en tu corazón, entonces estás acarreando a tu vida peso, carga, heridas. Y cuando tú quieras hacer las cosas bien, esa carga, esa herida, va a hacer que tu camino sea más complicado. Va a hacer que ese camino sea aún más doloroso de lo que es la vida. Que vas a empezar a arrastrar un pie y luego el otro, y luego Dios te tenga que decir, fortalecer las rodillas debilitadas, levantar las manos caídas. Por no entender el temor de Dios. ¿Quiere ser usted sabio? ¿Quiere ser usted entendido? Amén. Créale a Dios. ¿Quiere ser una persona con una mentalidad abierta? Crea que Dios puede sanar a través de una oración. Eso te dará una mentalidad abierta. Pero si tú dices, ¿cómo con una oración voy a ser sano? No, que venga el especialista, me haga una tomografía, que me cheque, que me busque, y entonces venga el cirujano, me abra, me quite, me ponga, me añada, ¿verdad? Que me ponga aquí brasileño y que me ponga acá grasita para que me vea más ponchado. Pero una oración no. La oración es para el piadoso, para el que no tiene recursos, para el que no se puede mover. Ese sí tiene que confiar porque tiene que confiar. Estaba yo en la sierra y había una mujer que tenía un bebé que se había dejado de mover hace 3 días. Y ya se estaba empezando a sentir mal la mujer, porque el bebé ya no se movía. Un bebé que no se mueve unas horas, hay sufrimiento fetal. Un bebé que no se mueve 3 días, es que ya se murió. Y no se habían podido mover por falta de dinero. Entonces nos llevan a orar. Eso fue ahí en la sierra de Querétaro. Nos llevan a orar y nos dicen, no hay más opción. Tenemos que creer a lo que diga su oración. Ellos tuvieron que cerrar su mente
a tal punto de decir no hay nada más que hacer. Entonces, pues ore. Lo único que puede pasar algo bueno es después de una oración. Entonces ahí se abrió la mente. Oramos y el niño se empezó a mover y el niño nació al mes. Porque si tú cierras tu mentalidad, vas a dejar de creerle a Dios. ¿Por qué? Porque no entiendes el temor de Dios. Porque piensas que hacer las cosas bien y ves al malvado de tu primo, al malvado de tu vecino, al malvado de tu familiar, al malvado de alguien que le está yendo bien siendo malvado y dices, Señor, eso no es justo. Yo me porto bien y al que le va bien es al de al lado. Yo quiero hacer las cosas bien y los que las hacen mal les salen más rápido y mejor. Eso es en apariencia. Pero tú no sabes lo que tengan que hablar delante de Dios. Tú no sabes quién es siervo fiel y quién es siervo malvado. Quizá él le está yendo bien en este mundo, pero no sabemos nada de su eternidad. Y prefiero que Dios le salve que otra cosa suceda. Porque yo no sé dónde usted ponga sus ojos el día de hoy, si en lo eterno o en lo palpable. ¿Dónde quiere poner usted sus ojos? ¿Hasta dónde se ha ensanchado su mente? ¿A lo visible o a lo invisible? Si usted ha ensanchado su mente a lo visible, pues entonces sí, frústrese. Y siéntase pesado, y siéntase triste, y siéntase que Dios no le va a ayudar. Pero si usted abre su mente a lo invisible, usted sabe que Dios está de su lado. Y como Jeremías le dijo, ya no digas eres niño. Señor, es que soy viejo, ya no digas eres viejo, voy contigo. Ya no digas estoy enfermo, voy contigo. Ensancha tu mente a favor del temor de Dios. Amén o no amén. Mire esto, Salmo 119, versículo 32 y 34. Pero el camino de tus mandamientos, por el camino de tus mandamientos correré. ¿Qué vas a hacer en el camino de los mandamientos del Señor? Es decir, me apresuraré a vivirlos. Será lo primero que tome. Cuando ensanches mi corazón, acuérdate que la palabra corazón es entendimiento. Cuando ensanches mi mente, la letra G del alfabeto hebreo, dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré y la cumpliré de todo corazón. Es decir, con toda mi mente. Voy a cumplir tu ley con todo mi corazón cuando me enseñes tus estatutos. Cuando me hagas entender tus estatutos. Porque es bien fácil decir perdona, como lo acabamos de hablar, pero si tú no perdonas, porque no entiendes la palabra perdón, porque no entiendes la palabra renunciar a una sed de venganza y a un resentimiento, entonces no lo vives. Y sigues cargando con ello, tu mente se ha hecho corta. Pero si tú obedeces la palabra de Dios, tu mente la obedeces, estás caminando. La empiezas a meditar, la estás entendiendo. Llamas a la prudencia, no te arrebatas, entonces en ti hay dominio propio, espíritu de amor. Amén. Hay poder en ti. Y entonces empiezas a entender el temor de Jehová y te haces sabio. Es decir, te haces cabezón. Pero no porque sea usted cabezón, sino porque la sabiduría que hay en usted es bastante. Y puede dar un buen consejo. No, es que la Biblia dice que perdón, hermano. Usted dígale a la persona que le diga eso y usted entiende el perdón. Y si le dice que sí, dígale, oh, está bien, tengo que perdonar. Me lo está diciendo una persona que ya lo vivió, una persona que ya lo caminó, una persona que me está deseando un bien sobre mi vida.
Pero si no entendemos el perdón, hermano, se nos va a hacer pesado hacerlo. Lo vamos a sentir imposible. Y entonces nos dolerá caminar por los caminos justos. Sentiremos pesado tomar la ley de Dios. Y cada vez más pesado, y decimos: Señor, ya no puedo más. Mira, el malvado se está riendo y está disfrutando, y yo aquí cargando este peso de obedecerte. Cuando tú no sabes que para empezar tú no estás cargando nada, si estás en caminos de justicia, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Lo que ha pasado es que no has entendido lo que estás haciendo. Usted vaya a un gimnasio, tome unas pesas, un aparato de ejercicio, y no entienda cómo usarlas, no entienda cómo levantarlas. A ver, levántelas. Va a empezar con una mano pero entonces le dice: no, con las dos manos, pero no baje las rodillas. Entonces va a ser: qué pesado. Bueno, ahora con sus rodillitas, como si usted se sentara, tómelo, levante las piernas primero y luego las manos, y se hace más sencillo, porque has entendido cómo levantar el peso, porque sabes cómo llevar el peso, cómo cargarlo. Yo he visto, por donde vivo en Querétaro está la central de abastos. Y me dice un joven: fíjese que traía yo un diablito y le pegué a un carro. Le digo: ¿cuántos kilos traías en el diablito? 1/2 tonelada. A ver, usted arrastre 1/2 tonelada. Arrastre usted 500 kilos con un diablito. Si no sabemos hacerlo, no vamos a poder. Pero el chavo estaba más chaparrito que yo, hermanos. Pero ellos han entendido cómo hacerlo. Ya para ellos no es gravoso. Cuando yo empecé a trabajar, a cargar hojas de tabla roca, yo veía que un chaparrito agarraba una hoja y se la llevaba, y yo sí puedo. Y cuando la trato de levantar a como yo entendía, se me hizo pesadísima. Cuando me dicen: no, mira, agárrala así, bajaba hasta dobles. Y bajaba y subía, bajábamos 100, 200 hojas. Porque entendíamos la carga, entendíamos cómo llevar las cosas. Es cuando dicen aquel dicho: más vale maña que fuerza, ¿verdad? Aquí no es maña, hermanos. Aquí es que usted entiende el temor de Dios, para que pueda llevar el temor de Dios y no le sea pesado. ¿Amén o no amén? ¿Ya lo perdió o va conmigo? Tenemos que ensanchar nuestra mente para poder entender el poder de Dios. No solamente el temor de Dios. Usted puede entender, cuando ensancha su mente, que Dios puede levantar a un muerto de su lecho. Cuando ensancha su mente. Cuando sabe que Dios es capaz de hacerlo. Pero si hoy yo lo llevo a una funeraria y le digo: a ver, hermano, empecemos con el primero, ore por él. Usted dígame si tiene la mente totalmente abierta para que se mueva el poder de Dios. No nos vayamos con el muertito, vámonos más para atrás. En lecho de muerte. A ver, hermano, aquí está el primer moribundo, ore por él para que se levante. Sí, pastor, Señor, te lo entrego para que tenga paz en su corazón cuando se muera, sálvalo. Tu mente únicamente está entendiendo que el Señor puede hacer algo con su espíritu, pero ya no con su cuerpo. Tu mente dice: no, ya no puede. No, Señor, ya le toca. No. Oye, Señor, 94 años, ya, ¿no? Ya fue mucho, Señor, no se te hace, ¿no? Y hacemos nuestros cálculos mentales y hasta ahí nos permite nuestra mente. Yo no sé qué edad tenía la suegra de Pedro, pero cuando llegó Jesús la levantó.
Y era suegra, hermanos. Pero llegó Jesús y le levantó. Cuando la hija de Jairo estaba tendida muerta, Jesús le dijo: no está muerta, solo duerme. Porque Jesús sí entendía el proceso de la muerte. Jesús sí entendía que no está muerto, sino solamente duerme la gente. Jesús lo entendía. Cuando Jesús estaba crucificado, Él entendía que Él iba a resucitar por el temor de Dios, porque fue obediente hasta la muerte. Él entendía que siendo obediente hasta la muerte, Dios seguiría glorificándose. ¿Hasta dónde usted es capaz de obedecer a Dios? ¿Hasta donde le incomoda? ¿Hasta donde lo hacen enojar? ¿Hasta dónde permite que Dios trabaje con usted? Ensancha tu mente. Empieza a darle lugar a lo que debe de tener su propio lugar. Amén o no amén. Empiece, amado hermano, a darle lugar a su esposo y a su esposa. Y déle lugar como esposo y como esposa. Si usted no le da a su esposo o a su esposa el lugar que tiene que llevar, entonces por eso viene la infidelidad, porque no está completo, no está lleno el lugar. Cuando usted no llena el lugar en su trabajo, entonces le corren. Cuando usted no llena el lugar como hijo de Dios, entonces peca, porque no está lleno, algo falta, te sientes incompleto. Sonría, que Cristo le ama. Salmo 40, verso 1 al 5. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Mire esto. Cuando usted ora a Dios, usted tiene que salir tranquilo. Usted termina de orar y si sigue angustiado, ¿y cómo lo va a resolver el Señor? ¿Y qué va a pasar? Ay, Señor, ayúdame. Señor, mira, te lo pido. Y entonces estás, pero ¿cómo le hago, Señor? A ver, vamos ahora. Señor, en tu nombre te pido que me ayudes. Cúmpleme mi capricho. Tú sabes que yo te busco. Yo te amo. Mira al vecino que no te busca y sí le das, y mírame a mí. Y sales de orar y sales angustiado. Porque una oración sin respuesta es una tragedia espiritual. La palabra de Dios dice que esta confianza tenemos en Dios, que cuando pedimos Él nos oye. Y si Él nos oye, recibiremos la respuesta a lo que estamos pidiendo. No dice te va a dar lo que pides. Vas a recibir la respuesta a lo que estás pidiendo. Y entonces, amado, Dios me empieza a llevar en mi corazón a entender todos los testimonios que he tenido de vida. Me ha servido mucho la consejería, porque cuando estoy, mira hermano, en una ocasión yo fui, bajé, volé, viví, ¿no? Di 3 vueltas y regresé. Yo me empiezo a dar cuenta de por qué Dios empieza a mover las cosas como las empieza a mover. Y yo me empiezo a dar cuenta que de la forma en que yo quería, adelantando pasos, iba a librarme de más bendiciones que iban a llegar a mi vida por adelantar pasos. Es decir, Dios tiene planeado para ti un camino donde, sí, amado hermano, viene la angustia. Un camino difícil, sí, hermano. Un camino con montañas, sí, hermano. Pero si usted no pasa por ahí,
Si usted no camina por esas sendas, usted, amado, se está perdiendo de las bendiciones que se va a encontrar por ahí. Si usted quiere de un solo brinco, Señor, 1, 2, 3 por mí, y usted llega al punto de donde usted quería, usted se va a perder de toda esa madurez. Usted se va a perder de todas esas bendiciones que son necesarias para el punto final. Siempre y cuando... Porque para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y nosotros decimos, Señor, los que te aman les va mal y los que no te aman les va bien. No hemos entendido el concepto de quién es Dios. Es necesario pasar por donde tenemos que pasar. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Imagínate con Job. Job, vinieron los ladrones y se llevaron todas tus ovejas. Ya entendí el concepto, Señor. Ya con eso es suficiente, ¿eh? Dice la Biblia, no estaba terminando de hablar el primero. Cuando llegó el segundo, todos tus hijos se murieron. No estaba terminando de hablar el segundo cuando llegan los otros, se acaban de robar todos tus camellos. No estaba terminando de hablar el último cuando llega y dice, te quedaste sin bueyes. Porque tenía que venir una y otra y otra y otra. Estaba ya triste, acongojado. Y mientras en el reino espiritual estaba sucediendo algo. Y vino también Satanás y le dijo, piel por piel, Señor, todo lo que tiene el hombre dará por su vida. Déjame tocar y mira cómo maldice delante de tu presencia. Yo quiero que ensanche su mente. ¿La puede ensanchar el día de hoy? Lo maravilloso, lo que me lleva a mí a entender, ensanchar mi mente, amado, es el resumen de lo que vivió Job. En el verso 2, capítulo 2 de Job. Le dice la esposa, muérete. En el verso 10, mire esto. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, es decir, tontas, una palabra más fuerte, fatua, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Pero hay un punto, amado, donde dice que Dios que no le entregó a Dios de mérito alguno. Hay un verso en Job donde dice, y en todo esto no pecó Job, ni le dio a Dios de mérito alguno. Lo que nosotros sí hacemos. Señor, si soy tu hijo, pues ¿qué pasó, hermano? Es un demérito. Le estás quitando la palabra de misericordia a Dios. Te está diciendo, pues cuando quieres me traes bien y cuando no me traes de malas. Y en todo lo que vivió Job, no pecó con su boca ni le dio a Dios de mérito alguno. Amén o no amén. Gracias. Verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo cuando recibió el mal? Adoró a Dios.
Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero ¿por qué, Señor, yo esto? Despropósito. Dígale a su hermano, en todo Dios tiene un propósito para su gloria. Lo tienes que ensanchar tu mente. Amén o no amén. Verso 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿Qué pasa con el hombre que pone en Jehová su confianza? Es bienaventurado. Y no mira la soberbia ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas. Escucha esto. Y tus pensamientos para con nosotros. ¿Qué hizo Dios con sus pensamientos? Dios ha aumentado sus pensamientos para contigo. Amén. ¿Sí? ¿Va conmigo? Ya lo perdí. ¿Vamos? ¿Estamos juntos o no? Dios ha dejado su palabra escrita. Amén. Diga conmigo su primer plan. El primer plan de Dios que tiene para tu vida es que usted sea salvo, que es la raíz de toda la palabra. La salvación, el amor de Dios. Amén. Pero para Dios eso no es suficiente. Ahora Dios quiere aumentar sus pensamientos por usted, para usted. Amén. Pero si no queremos entender los primeros pensamientos de Dios, ¿cómo vamos a entender los segundos pensamientos de Dios? Y mire esto, bendito, que sigue diciendo la palabra. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de todos los pensamientos del Señor, no pueden ser enumerados. Dígame ahora usted cuántos pensamientos de Dios entiende. Vámonos con los básicos. ¿Ya entendió el perdón? ¿Ya entendió el amor? ¿Ya entendió en seguir una ley? Eso es amar, seguir la ley. Para que podamos entender lo profético, para que podamos entender lo eterno. Porque Dios va aumentando sus pensamientos sobre nosotros. Amén o no amén. Dios aumenta sus pensamientos para con nosotros, haciendo caminos que necesitamos entender para poder seguir. A veces nosotros nos derrotamos. ¡Ay! Me salió un callo en el dedo chiquito del pie izquierdo, Señor. No, a tus siervos no les pagas así. Soy tu siervo, Señor. Mírame cómo me tienes. Yo quiero subir y no me dejas subir. Entiende primero el camino del dedo gordo. Del dedo chiquito del pie izquierdo. Entiende primero ese camino que Dios ha preparado para ti, para que puedas entender el subir al monte de Sión. Primero caminemos uno, glorifiquemos a Dios y no le demos despropósito alguno a ese callo. Ensancha tu mente. ¿Va conmigo? Ya lo perdí. Porque, póngame mucha atención, porque esta palabra que viene, que es el propósito de la velada de oración, que ya se dio en Lago, pero falta la de aquí, puede hacer un cambio importante en su vida. Efesios capítulo 1, versículo 17. En el verso 16 dice Pablo: yo en mis oraciones le ruego al Señor para decirte todo esto, y empieza a decir el propósito de la oración: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,
el Padre de gloria os dé, ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de, diga conmigo, ensanchar nuestra mente. Yo le estoy pidiendo al Señor, les dice Pablo, con palabras muy aderezadas, que te dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en su conocimiento. En palabras del pastor Yabdiel, yo le estoy pidiendo al Señor que ya no seas tan cabezón. Yo le estoy pidiendo al Señor para que ya no seas tan limitado en tu mente, en el conocimiento de Dios, sino que al contrario, Dios te dé más revelación, más sabiduría en su conocimiento. ¿Para qué? Tenemos que aprender a recibir el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro, que usted ya no ande a obscuras en el camino del Señor. ¿Cuántas veces, a ver, levante su mano aquellos que sienten que no conocen el día de mañana en el camino del Señor? Que sientes que, ¿y ahora para dónde vamos, Señor? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora dónde me vas a llevar? Porque parece que andamos a tientas, dice el hermano. A ver, corre en un cuarto lleno de tiliches y oscuro y échate a correr. Te vas a caer porque no alcanzas a ver todo. Dios te está dando chispas de su luz. Dios te da chispas de su luz y te dice: todo lo que te venga es porque te amo. Porque para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Todo lo que te venga viene de mí, hijo, no te preocupes. Pelea con el diablo, patéalo si quieres. Te lo puse para que esté como estrado de tus pies. Haz lo que quieras, pero lo que usted está viviendo, busque mi propósito. Y cuando tú ves, ay Señor, ahora aquí me voy a morir, es porque no has entendido, no hemos comprendido el amor de Dios, ni la ley de Dios para seguirla. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, amén. ¿Para qué? Para que sepas cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia, de los santos, de ustedes, de nosotros, de mí. Dios quiere que tengas tu entendimiento amplio para que puedas entender tu esperanza. Es decir, que al final verás a Dios. Que puedas entender la gloria de su herencia. Amén. Los que heredan es porque a Dios le ha placido darles esa grande bendición, ser coherederos de la gracia. Ser coherederos juntamente con Cristo. Porque también hay los que son desheredados. Amén o no amén. ¿Por qué quiere Dios? ¿Por qué quiere Dios que usted entienda la esperanza y la gloria de su herencia? Para esto, verso 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su? ¿Ya entiende usted el poder de Dios? Porque aquí dice que Dios quiere que lo entienda. Dios quiere que deje de tener los ojos de su entendimiento nublados y que tenga luz en su entendimiento para que entienda la esperanza, la gloria de su herencia y el supereminente poder de Él. Para con nosotros los que creemos, según la operación del poder
de su fuerza. Si usted no entiende esto, si usted no ensancha su mente, el poder de Dios no tiene por qué moverse. Si usted no entiende que una oración puede hacer el milagro, no lo entiende, no va a pasar nada. Si usted abre su mente y puede ver, imagínese, bendito, mire, perdón que me salga de tema así de rápido, pero imagínese a Moisés enfrente del mar, mojándole los piecitos. Y los egipcios atrás de él. Y el pueblo sacudiéndole, haz algo, Moisés, haz algo. Y él, santo Dios, pues, ¿en qué quedamos, Señor? ¿No? Échame la mano. Háblale al mar. Pon tu vara en el mar. Señor, se va a mojar. Me voy a resbalar. La mente de Moisés fue afectada en la zarza, ardiendo. Y cuando le dice, bueno, Señor, ¿y qué va a pasar con los que no me hagan caso? Mete tu mano en tu seno, sácala. ¡Ah! Se me secó la mano, ¿no? Ahora vuelve a meter. Está limpia. Eso afecta a la mente de cualquiera. Arroja tu vara. Y que te salga una serpiente, hermano. Eso afecta a la mente de quien ustedes quieran. Por muy truco que haya sido, afecta a la mente de quien me pongan enfrente. Y ahora Dios le está diciendo, parte el mar a la mitad. Voltea a ver al pueblo. Empieza a ver al ejército. Pues no tengo de otra de aquí a que organice un ejército. Mar, pártete. No. Wow. Wow. Y entendió el poder de Dios. Y luego se le olvidaba, y luego lo volvía a entender, y luego que vienen las golondrinas, y luego que el maná, y luego que de la peña sale agua. Y aún así no querían entender la grandeza de su Dios. Leíamos en Deuteronomio, imagínate para que Dios les tenga que hablar. En Deuteronomio 7 leíamos, dice, yo te elegí a ti no porque seas el más bueno, mi hijo, sino porque eres el más insignificante de los pueblos. Wow. Fíjate esto, ese poder que se movió en Jesús, amén, va conmigo, ya lo perdí. Ese poder que se movió en Jesús, se tiene que mover en usted. Dice que puedas entender el poder, ¿verdad? Según la operación del poder de su fuerza, es decir, que ese poder va a operar en usted, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Y yo no sé si usted está entendiendo la palabra de Dios, no esta predicación, la palabra de Dios. Porque Dios lo que va a hacer es, los que estén vivos, levantarlos y sentarlos en lugares celestiales. Y los que hayamos muerto, sea que me toque o que no me toque, amén, despertarlos, resucitarles y sentarlos en lugares celestiales. El mismo poder que operó en Jesús, el poder que hizo ascender a Cristo a los cielos, se va a mover en los que están vivos. Y el poder que resucitó de los muertos a Jesús se moverá en los que hayan muerto. Tenemos que saber cuál es la esperanza, la herencia, para que opere el mismo poder
que levantó de los muertos a Cristo y lo puso en lugares celestiales. ¿En dónde vas a poner tus ojos? ¿En lo visible o en lo invisible? Ensancha tu mente. Oh, esto está poderoso. ¿Cómo quiere usted que se mueva el poder de Dios si no entendemos esto? Mire esto. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Usted tiene que entender, y yo tengo que entender, que Dios quiere que todo principado, toda autoridad, todo poder, todo señorío, todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero estén bajo sus pies. Toda circunstancia a la cual usted se enfrente, usted las tiene ya bajo sus pies. Que usted quiera que se le suba el muerto, pues ya es su problema. Que usted no quiera entenderlo, es su problema. Que usted quiera decir, es que mi hijo se va a morir, es que esto va a pasar, es que me van a cortar la pata por culpa de mi callo. Está bien, disfrútelo. Siéntase feliz. Cuando lo esté viviendo, no se me queje. Gócelo. Cuando sienta la punzada, ¡ay, gracias, Señor! Alábele. Porque Él te ha puesto todo poder, toda autoridad, todo principado, todo señorío, todo nombre que se nombra bajo tus pies. Y viene esto. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas en la cual es su cuerpo. Es decir, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Y usted es el cuerpo. Y entonces, ¿en dónde queda toda autoridad, todo poder, todo señorío, todo nombre que se nombra? ¿Dónde queda? Bajo sus pies. Ese es su lugar. Cuando lo entienda. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuánto has entendido o cuánto has permitido que Dios llene en tu vida? ¿Cuánto ha permitido que Dios llene? Dejemos que Dios ponga todas las cosas bajo nuestros pies para que Cristo llene todo en todo. Si ya se le subió un señorío, si ya se le subió un principado, si ya se le subió un poder, si ya se le subió un nombre, es porque usted tiene vacíos, tiene las piernas huecas y se le suben por ahí. Pero cuando Cristo empiece a llenar todo, en todo, por todo, para todo, en su vida, todo principado, toda autoridad, todo poder, todo señorío, todo nombre que se nombre estará bajo sus pies.